Bienvenidos al curso de cálculo estocástico. Vamos a mirar un poquito con detalle el programa. O esta es una idea de programa, en realidad. El programa está en un curso. Esto es como un resumen de ese programa. ¿Qué es lo que vamos a hacer en el curso? Esencialmente vamos a estudiar cálculo estocástico en el contexto del movimiento browniano. Y nos vamos a dar cuenta qué significa eso, cuáles son las dificultades y por qué concentrarnos en el movimiento browniano. Para ello vamos a construir primero el movimiento browniano. No es evidente que un proceso con las características que vamos a pedir exista. De hecho, hay un teorema famoso que es el teorema Kolmogorov, que nos dice que hay restricciones para construir procesos. No cualquier proceso se puede construir. Así que hay un par de condiciones de consistencia que se tienen que verificar. Vamos a hablar un poquito de las maneras de construir el movimiento browniano. Una de ellas es a través del teorema Kolmogorov, pero hay otras maneras de construir el movimiento browniano. Vamos a hablar también un poco de esperanzas condicionales, porque es una herramienta fundamental que vamos a necesitar por la herramienta fundamental para definir la integral tiene que ver con algo que se llaman las martingalas, que va a ser el tópico 5 y 6. Y para ello vamos a necesitar entender bien lo que son las esperanzas condicionales. Vamos a repasar un poquito de eso. Vamos a hablar un poquito también de convergencia débil, de función característica, porque otra manera de construir el movimiento browniano es a través de aproximarlo por procesos discretos, y para ello necesitamos tener una idea, una noción de convergencia que permite pasar al límite y tener un browniano. No es la convergencia ni casi segura, ni convergencia uniforme, mucho menos, ni en los LP, sino que es una convergencia más bien en términos de distribución. Y vamos a entrar entonces al tema básico para poder definir integral, que son las martingalas, entender un poquito qué significa esta herramienta, martingalas asociadas al movimiento browniano sobre todo, por supuesto la propiedad de Markov del movimiento browniano, la propiedad de Markov fuerte, y finalmente el punto 7, que es definir la integral estocástica, estudiar sus propiedades, una fórmula que es famosa, que es la fórmula de Ito, que es como el teorema de integración por partes en cálculo diferencial. Y una serie de aplicaciones que vamos a ir viendo a lo largo del curso, pero principalmente ecuaciones en derivadas parciales y finanzas. Son 9 tópicos, no todos ocupan la misma extensión, probablemente el 7, 8 y 9 va a ser de manera individual lo más largo que hagamos, así que digamos prácticamente mitad del curso va a ser desde el 6 en adelante probablemente, o desde el 7 en adelante quizás, y entonces las primeras clases nos vamos a abocar a hacer algunos repasos. Yo ayer en un curso subí una parte del apunte de medida que tiene que ver con probabilidades, donde está hecho el teorema Kolmogorov, está hecho, estudiado un poquito las esperanzas condicionales, también la convergencia débil. Así que los puntos 1, 2, 3 y 4 uno los podría mirar ahí con más detalle. También en el programa del curso uno puede ver bibliografía asociada, un libro interesante para este curso y de cabecera para el uso de cálculo estocástico, así como el gran libro introductorio en estos momentos es el Karatsas-Shrev. ¿Está en el programa? ¿O Yo creo que está en el programa. Si no, déjame mostrarles.
Sí está en el programa. Sí, sí está. Karatsas. Entonces, este libro que les voy a mostrar ahora, supongo que ven mi pantalla, este libro, el Brown and Motion and Stochastic Calculus de Karatsas y Shrev. Yo creo que lo pueden encontrar en la red. Y contiene mucho más de lo que vamos a hacer en este curso. Y tiene harto detalle. Algunas demostraciones van a ser bien distintas, pero es como un libro clásico de cálculo estocástico y de movimiento browniano. Así que si lo pueden ir leyendo en paralelo al curso, les va a dar otra visión, otra manera de enfrentar los problemas parecidos, y es como el estándar del curso. También contiene un montón de ejercicios que son importantes para ir creciendo en el entendimiento de la materia. Ya, volvamos entonces al apunte, o los apuntes que tengo aquí al lado. Ya, entonces voy a mover el zoom para allá arriba, si me deja. Obviamente no me deja. Momento, a ver. Ahí sí. Ya, preguntas. Tengo que hablar un poquito de la administración del curso también, perdón. Voy a mirar el chat. Se corta el video de tanto en tanto. Ya, se me cortó. Se pueden encontrar por ciertos medios, sí. La forma de evaluación, profesor. Sí, eso es lo que iba a hablar. En términos administrativos, lo que vamos a tener como evaluaciones son 3 tareas probablemente. Cada tarea tiene una extensión más o menos de un mes, es decir, oye, la conexión está muy inestable. Déjenme ver si puedo cambiar a la conexión de mi teléfono para mejorar la conectividad. Voy a darme... El Wi-Fi en esta oficina no funciona muy bien. Es probable que me vaya por unos segundos, pero no se preocupen. A ver si con mi teléfono anda mejor. Ok, ¿volví ya o no? Sí. Sí. Perfecto. Yo creo que va a estar más estable con mi teléfono. Ya, decía que con respecto a las tareas, cada tarea tiene una duración más o menos de un mes. Es decir, vamos a ir dando problemas. Probablemente al final de la segunda clase o la tercera clase ya tendremos levantado parte de la primera tarea y vamos a construir esa tarea, digamos, en 2 o 3 semanas, y después tendrán 2 o 3 semanas, 2 semanas más o menos para entregarla. Así que el plazo completo es como un mes. Pueden empezar a trabajar sobre los... Normalmente tiene 2 problemas cada tarea. Pueden empezar a trabajar sobre el problema 1, que va a estar muy pronto arriba. Y el plazo final son del orden de 4 o 5 semanas. Entonces vamos a tener 3 tareas. Si alguien necesita nota para porque las tareas no obtuvo la nota probatoria, digamos, entonces podremos hacer un examen. Muy probablemente también tengamos una actividad donde cada uno de ustedes presente en 10 minutos algún resultado simple, digamos, leer algún paper que es anexo al curso y presentar la idea principal y a lo mejor un bosquejo de demostración.
Entonces tendremos probablemente hacia el final del curso una presentación muy corta de unos 10 minutos por cada uno. También es importante desarrollar las capacidades de eh, presentar resultados, ¿no? Que es parte de toda la vida profesional, tanto académica como ingeniero. Es fundamental desarrollar esa parte también, ser capaz de presentar un resultado en muy pocos minutos. Eso sería. ¿Más dudas? Yo tenía una. Sí. ¿Existirán como políticas de colaboración en las tareas o es estrictamente personal? A ver, las tareas son personales, por supuesto. Cada Ujú. uno de ustedes cada uno de ustedes es responsable de que así lo sea. Es una evaluación individual. Ya. Las presentaciones lo que vamos a hacer es que como somos tantos, son 30 y tantos, y probablemente al final del curso sean más o menos de ese número, lo que vamos a hacer es tener temas por, no sé, por grupos de 2 o 3. Podrán prepararlos en conjunto, pero cada uno va a presentar eh, un pedazo del tema. Entonces vamos a tener temas que son desarrollar a lo mejor en conjunto, pero la presentación tiene que ser individual de nuevo para fortalecer esa parte de las habilidades. ¿Ya? Ya. Eh, las presentaciones, los temas, más o menos, ¿en qué fecha podrían estar? Mira, yo creo que mediados de noviembre, probablemente. Ujú. Yo tengo algunos ya seleccionados, tengo unos 5 a 10 artículos seleccionados, pero dependiendo de cuántos lleguemos al final, puede haber que seleccionar más, probablemente. Por lo menos unos 10 temas seguros. Son artículos cortos o pedazos de libros muy cortitos, o sea, 5 a 10 páginas de un libro a lo más, con un resultado donde, 1 o 2 resultados, donde lo que haces es tratar de entender la demostración y presentarla a tus compañeros de manera razonablemente digerida, y con un bosquejo de la demostración, etc. En 10 Ya. minutos tampoco se puede hacer mucho más, ¿no? Pero es simular cómo es una presentación en un congreso, en un grupo de trabajo, etc. Entiendo, gracias. Ya, a ver, partamos entonces. Siempre me pueden escribir, por supuesto, si tienen dudas. Yo trato de contestar lo más pronto posible. Si quieren discutir sobre un tema que no entendieron nada, ABC, de cada una de las materias que vamos viendo, pregúntenme. No me pueden parar en el pasillo porque no estamos en presencial. Yo estoy en mi oficina, en el DIM, pero me parece que estos cursos todavía no van a pasar a formato híbrido. Pero me pueden escribir cuantas veces quieran, no hay problema. Ya, partamos con el teorema de Kolmogorov, que es como la base de la construcción de procesos en general. ¿De qué se trata este teorema? Bueno, cuando uno estudia medida, uno, bueno, construye la medida, digamos la medida de B en R, y esa construcción ya tiene dificultades, ¿no es cierto? Porque cuáles son los conjuntos que son medibles, ese es el punto principal ahí, que son los conjuntos de medida cero, que juegan un rol fundamental. Eh, pero la construcción ahí es una construcción, voy a decir, de dimensión finita, en el sentido que basta con decir cuál es la medida de los intervalos, esencialmente, para construir la medida de Lebesgue finalmente. Cuando uno pasa a dimensión 2, o sea, R2, bueno, uno tiene que definir la medida de los rectángulos. Y con eso tiene de nuevo, construye una medida en R2. Y en Rn con n finito también basta con la medida de los rectángulos. Pero cuando uno pasa a dimensión infinita, hay un problema. Y el problema tiene que ver
con esencialmente cuáles son los conjuntos básicos para los cuales es suficiente definir una medida, de manera de tener una extensión, una existencia y una unicidad en la sigma álgebra generada por esos conjuntos básicos. ¿Ya? Y los conjuntos básicos en R a la T, que va a ser nuestro conjunto de base para los procesos, R a la T, que son todas las funciones de T en R, digamos. T no tiene por qué ser un subconjunto de R, es un conjunto de índices arbitrarios, pero para el curso T va a ser un subconjunto de R+, probablemente, T incluso puede ser el intervalo 0,1. Pero en general el teorema Kolmogorov funciona para T cualquiera. Y la dificultad no es mayor ni menor si es que uno está trabajando con el intervalo 0,1, con un conjunto no numerable cualquiera. ¿Cuáles son los conjuntos básicos? Los conjuntos básicos son los cilindros. Y los cilindros se parecen harto a los rectángulos, ¿qué es lo que es un cilindro en R a la T? Bueno, es un conjunto que está determinado por una cantidad finita de restricciones, o sea, una cantidad finita de tiempos, el conjunto T lo vamos a interpretar como tiempo, donde yo fijo las trayectorias R a la T, son todas las funciones posibles de T en R, vamos a pensar en ellas como trayectorias, es otra manera de decir funciones. Entonces, un rectángulo en R2 es un conjunto del plano, en los cuales en la coordenada 1 tengo una restricción, en la coordenada 2 tengo otra restricción, ¿no es cierto? En R elevado a T lo que podemos pensar es que fijo una cantidad finita de puntos, T1, T2 hasta Tn, y digo, bueno, en esos instantes tengo ciertas restricciones. En los instantes que no están ahí, no tengo restricciones. ¿Ya? Así que un cilindro es, para nosotros, un conjunto que está determinado por un número finito de restricciones, y en los otros instantes está completamente libre. ¿Ya? Normalmente T para este curso va a tener un orden, porque T es un conjunto de R o de R+, así que eso va a ayudar un poquito, pero no demasiado. Entonces, para cada uno de estos instantes fijos, T1 hasta Tn, lo que uno va a tratar de definir es una medida de probabilidad sobre R elevado a n, n es el número de puntos que estoy fijando, y voy a tratar de ver si hay una medida en el espacio producto que se pega bien con estas medidas que vamos a llamar finito-dimensionales. Entonces, déjenme abrir otra nota, porque estas notas solo permiten 100 páginas, no entiendo por qué es así, pero no importa. Entonces, fíjense, un cilindro, no traje mi guante, un cilindro, entonces es un conjunto A, que es el conjunto de todas las trayectorias, tal que algo pasa en los instantes T1 hasta Tn. Omega T1 hasta Tn pertenece a un, digamos, a un C. Eso es un cilindro. Y decimos que C es la base del cilindro. Así que esto es como C cruz R, esto es una notación nomás, menos T1 hasta Tn. ¿Ya? Lo único que estoy diciendo es que en las coordenadas T1 hasta Tn le estoy poniendo unas restricciones y quiero todas las trayectorias que en los instantes T1 hasta Tn están en C, y C típicamente es un boreliano de Rn. ¿Ya? Se van a hacer los cilindros medibles. Esencialmente, ¿por qué? Porque pensamos que para describir un proceso lo que podemos hacer en general es describir qué pasa con un número finito de instancias. Ya. Pero aquí hay un problema.
El problema es que un cilindro se puede definir de muchas maneras distintas. Por ejemplo, pensemos en las siguientes restricciones. Pensemos que T1, T2 y Tn están ordenados. ¿Ah? Omega T1 es menor o igual que 2. Ya, eso es una restricción. Omega T2 es mayor o igual que 3. Y omega T3, o sea, voy a poner 3 restricciones, al cuadrado es mayor o igual que 0. ¿Ya? Estoy describiendo un cilindro ahí con 3 restricciones. Con todas las trayectorias que al instante T1 están por debajo de 2, al instante T2 están por arriba de 3. El instante T3, en realidad no hay restricción. Porque es el cuadrado de un número mayor o igual que 0, eso no tiene restricción. O sea, este cilindro es lo mismo que este. Omega T2 mayor o igual que 3. ¿Ya? Pero está descrito de manera distinta. Y en general no hay unicidad para describir un cilindro usando un número finito de restricciones. Aquí le estoy poniendo un ejemplo trivial, pero uno podría imaginar que puedo escribir el mismo conjunto de trayectorias con restricciones distintas. Y entonces la pregunta es, ¿cómo le asocio una medida a este cilindro? Entonces yo quiero hablar de la medida de este cilindro, haciendo referencia a una medida que considera solo una cantidad finita de restricciones. Entonces, me gustaría que esto fuera mu n de C, y esto es una medida en Rn. En realidad la notación no es esta, sino que la notación es mu T1 hasta Tn de C. Para hacer hincapié en que cuáles son los instantes, cuántos son, cuál es el orden entre ellos. ¿Ya? Pero es una medida en Rn. Entonces la medida de este cilindro, que es una cosa que vive en R a la T, como que la proyecto y mido solamente la parte de las restricciones. Pero como el cilindro se puede escribir de muchas maneras distintas, hay muchas maneras de escribir esto en restricciones. Aquí lo puse en 3, o sea, lo estaría evaluando con una medida en R3, y aquí lo tengo con solo 2 restricciones, tendría que usar una medida en R2. Entonces la pregunta es, en el ejemplo, esto sería mu T1, T2, T3 de algo, un conjunto de restricciones. Y la pregunta es, ¿por qué eso es igual a mu T1, T2 de las otras restricciones? Y el teorema de Kolmogorov estudia ese problema. El teorema de Kolmogorov pide 2 consistencias para que esto tenga sentido. O sea que no importa cómo define el cilindro, este número, ya sea calculado en R3 o en R2, tiene que ser el mismo. Y entonces ese es el teorema de Kolmogorov. Vamos a las otras. Y entonces, las dos consistencias que pide el teorema de Kolmogorov son estas dos que están acá, que es esencialmente al estudiar de cuántas maneras posibles uno puede redefinir un mismo cilindro, se da cuenta que hay 2 operaciones básicas. Una es permutación, o sea, yo cambio el orden de las restricciones, lo cual no debería cambiar el conjunto. O sea, es lo mismo decir cuáles son todas las funciones que en el instante 1 están por debajo de 2 y en el instante 2 están por debajo de 3. Es lo mismo que decir cuáles son las funciones que al instante 2 está por debajo de 3 y al instante 1 está por debajo de 2. ¿No es cierto? O sea, el orden de las restricciones no debería importar. Sin embargo, cuando definamos, en los casos en que uno define medidas a través de este procedimiento, el orden de los índices va a jugar un rol. El conjunto cilindro no le importa el orden, pero en la manera que uno define la medida asociada a ese cilindro va a importar el orden. Así que tiene que haber una invarianza por permutación
de los índices. Y la otra es que lo que hicimos en el ejemplo es que si agregamos una coordenada redundante, y cuando yo miro la medida con esa coordenada redundante, es lo mismo que olvidarse de esa coordenada redundante. Y eso se describe más o menos como está acá abajo. O sea, la medida asociada a, en este caso, n restricciones, si la última es redundante, o sea, no impone restricciones, entonces la puedo borrar, y sería lo mismo que la medida considerando solo n-1 restricción. ¿Ya? ¿Por qué es la última y no cualquiera del medio? Bueno, porque por permutaciones puedo llevar esa restricción a cualquiera del medio. ¿Ya? Entonces, son dos condiciones las de consistencia. Uno, esta invarianza bajo permutaciones. Yo defino un cilindro variando, intercambiando las restricciones, no debería haber problema, debería ser la misma medida. Y si yo tengo una restricción que es redundante, la puedo borrar y me debería dar la misma medida. Y Kolmogorov probó que con esas dos restricciones es suficiente. O sea, si yo tengo una manera de asignar medidas de probabilidad a cada uno de estos cilindros de manera consistente, entonces hay una única medida de probabilidad en el espacio RT, el espacio de todas las trayectorias. BT es la sigma álgebra generada por los cilindros, que es como la boreliana de R elevado a T. Tal que estas medidas de cilindros corresponden a la probabilidad que las trayectorias satisfagan esas condiciones. ¿Ya? Entonces, volviendo a explicar un poquito. El contexto entonces es que para cada T1, T2, hasta Tn, su conjunto de T, un conjunto finito de T, uno tiene una especificación de mu T1, T2, hasta Tn. Vamos a ver un ejemplo especial en browniano, que es una medida en Rn. Una medida en Rn. Y entonces para cada conjunto finito tengo eso, entonces tiene que verificar 1 permutación. O sea, si permuto los índices y permuto el conjunto, ese número no cambia. Y 2, tiene que verificar que cuando mu T1 hasta Tn menos 1 Tn de A cruz R es mu T1 hasta Tn menos 1 de A. ¿Ya? O sea, si pongo una restricción redundante no debería importar. Y basta con esas dos, porque esencialmente con estas dos restricciones uno demuestra que la medida, voy a definir esto, me gustaría definir esto, una medida ahora P, voy a llamarla P porque es una probabilidad, los mu son medidas de probabilidad en Rn. La probabilidad que xt1 de omega, xtn de omega pertenezca a A, este es un boreliano de Rn, es mu T1 hasta Tn de A. ¿Ya? Y xt1 hasta xtn son las proyecciones canónicas, o sea, xt va de todas las funciones en R, con omega la asocia xt de omega con las coordenadas, omega de t. ¿Ya? Esta es la manera de relacionar trayectorias con cilindros. Entonces, son todas las trayectorias, digo, que en los instantes T1 hasta Tn satisfacen una restricción. Entonces, si miro esquemáticamente, esto es una trayectoria, la voy a dibujar como continua, y entonces lo que digo es, yo quiero que al instante T1 pase algo y al instante T2 pase algo. Bueno, a la medida de que eso suceda,
es exactamente dada por mu T1, T2 de la restricción. ¿Mm? Por ejemplo, si quiero saber cuál es la probabilidad que las trayectorias en instante T1 estén en esta banda y después en T2 estén en esta otra banda, serían todas estas trayectorias que hacen esto. Vamos a cambiar de color, aprovechar que hay colores acá. Todas esas trayectorias satisfacen eso y quiero saber cuál es la probabilidad que eso suceda, qué fracción de las trayectorias, qué fracción en este sentido, satisfacen esa restricción, esas dos restricciones, ¿ya? Es una trayectoria que hace, no sé, algo así, que viene por acá y después pasa por acá abajo, no es parte de la restricción. Y eso lo puedo medir mirando una medida en R2, mu T1, T2. Pero para ello, si intercambio T1 y T2, intercambio estos puntos, intercambio las restricciones, voy a escribir el mismo cilindro y necesito que eso me dé el mismo número. Ya. Preguntas. A ver. Abran el micrófono para hacer las preguntas directamente. Ya. Entonces, Profe, sí, dale, dale Jorge. que no sé si es tanto una pregunta, pero no me ha quedado tan clara la definición de cilindro como en lo que escribió. Como, no sé si Ujú, en las notas. ujú. Déjame abrir las notas. ¿Ya? Ahí debajo de ¿puede explicar un poco eso antes de las restricciones? Esto de acá. ¿Eso? Claro. Claro, es que esto es una anotación media rara, porque lo que te dice es que en las coordenadas de T1 hasta Tn está en C, y en el resto no tiene restricciones. Pero es mejor escribirlo así, ¿no? Ya, Ahí perfecto, está ya sí. perfectamente. Sí, esto a mí no me gusta mucho porque dice, ¿en qué parte está T1 hasta Tn? Parece que estuviera en las últimas coordenadas. No, eso no tiene ese sentido. Entonces, un cilindro es todas las funciones de T en R, o todas las trayectorias, que los instantes T1 hasta Tn están en un subconjunto de Rn. Eso es un cilindro. Eso entonces está descrito por los instantes T1 hasta Tn y por el conjunto C. Y una manera de notarlo para entenderlo es C cruz algo, o sea, en C tengo una restricción y en el resto de los instantes no tengo restricciones. Perfecto, ahí me quedó mucho más claro. Tiene una ventaja esta notación C cruz R, porque si tengo dos cilindros A y B que tienen la misma base en los instantes T1 a Tn, es decir, que los instantes T1 hasta Tn son los que determinan el cilindro, entonces, o intersectar, por ejemplo, no sé. Y la fórmula te ayuda. Yo tengo un cilindro A, que es C cruz R T menos J. J es un conjunto finito de índice. Y B es F cruz R T menos J. O sea, son dos cilindros que están determinados por J, que J es un conjunto finito, entonces si los intersecto es C intersectado con E cruz R T menos J. Te ayuda a hacer cálculo. Puedo calcular complementos, etc. Pero no es que las últimas coordenadas, no sé qué significaría las últimas coordenadas, están libres, sino que es las coordenadas que están en J, que pueden estar metidas en todas partes, T no tiene por qué tener un orden incluso, esas coordenadas están libres y las otras están restringidas a C. Ya, veamos. El detalle es el siguiente.
cuando tenemos un orden, como es el caso del movimiento browniano, que vamos a tener indizado por R más o por el intervalo 0,1, hay un peligro acá, que es verificar solo una condición de, ¿cómo se llama? De consistencia, porque decimos, bueno, defino la medida de cada cilindro ordenando los instantes, así que necesito solamente cuáles son estas medidas para los instantes ordenados, y verifico la propiedad de la propiedad 2 para el último instante. Bueno, eso está malo, porque el teorema de Kolmogorov exige que tengas definida la medida para todo orden posible de los instantes, y ahí puedes verificar solo en el último, o lo que es equivalente, si defino la medida para los instantes ordenados, entonces tengo que verificar esta propiedad, no importa en qué posición esté esta restricción libre. Entonces, este R podría estar en cualquiera de ellos. Entonces, normalmente, como T es ordenado, lo que uno hace es definimos estas medidas para aquellos conjuntos de índices ordenados. Hay que cerrarlo por permutación, y entonces la propiedad 2 no solo tenemos que probarla para el último instante, sino para cualquier intermedio. Nos vamos a dar cuenta de eso en el movimiento browniano, y van a ver que hay una diferencia sustancial entre verificarla para el último que para uno del medio. En el medio es muchísimo más difícil. Entonces, hagamos el ejemplo más importante del curso, que es, veamos que hay una medida en el espacio de todas las funciones. Vamos a hacer en el caso del intervalo 0,1 probablemente. O sea, los tiempos están entre 0 y 1. Y si quieren dejamos 0 afuera, hay detallitos tontos acá que hay que hacer. Pero esencialmente es lo siguiente. Fíjense que para cada familia finita de instantes tengo que definir una medida en Rn, n el número de instantes. ¿Ya? Entonces, voy a cerrar un poquito esto. Y les voy a hacer un dibujo. Entonces, ejemplo browniano, movimiento browniano. Entonces, quiero definir para estos instantes, voy a hacerlo para 2, y t igual a 0 va a jugar un rol de fijar una condición inicial. ¿Ya? Entonces, quiero todas las trayectorias que al instante t1 hacen algo, y que al instante t2 hacen otra cosa. Entonces, el dibujo que normalmente uno hace es el siguiente. Quiero que acá, en instante t1, esto se parezca a una distribución normal. O sea, que sea una distribución normal. ¿Ya? Quiero que al instante t2 también sea una distribución normal. Ya. Vamos a ver que la varianza va a tener que ir creciendo, ¿no? Así que el dibujo no está muy bien hecho. Pero eso no es suficiente. O sea, si quiero caracterizar qué es lo que pasa en el instante T1 y T2, no me basta decir qué es lo que pasa con las marginales, tengo que decir con la conjunta. ¿Ya? Y una manera de definir la conjunta es la siguiente. Entonces, estoy pensando, ¿cuál es la probabilidad de que el browniano al instante T1 esté en dx, como densidad, y BT2 esté en DI? ¿Cómo describo eso? Y voy a pensar que el browniano parte de 0. Entonces parte pegado acá, y después es una trayectoria que, bueno, aquí la probabilidad que pase por ahí está dada por una normal, después este por acá es otra normal, pero tengo que, de alguna manera, ligar estas dos transiciones. ¿No? Y entonces es, lo que está escrito acá, es la probabilidad partiendo de, al instante t1, partiendo de 0 que esté en x, por la probabilidad que en el instante t2 menos t1, partiendo de x esté en y, esto como densidad, entonces de x de y, donde P es, voy a usar otra letra, Z W, es esta densidad.
L a menos 1 partido por 2S Z menos W al cuadrado. Así que esto es una normal de media, si pienso que esta es la variable, esta es una normal de media Z y varianza S. Súper específico, como se dan cuenta. Entonces esto me permite describir una ley en dimensión 2, dimensión 3, usando la misma idea. Fíjense que lo que estamos diciendo es que la posición, y aquí estoy suponiendo que T1 es menor que T2, porque si no esto no está bien, eso es mayor que 0. Entonces estoy diciendo, quiero que en el instante T1, si no tengo ninguna restricción entre 0 y T1, quiero que en el instante T1 tenga una distribución normal con media 0 y varianza T1. Entonces, ¿en qué posición pasa por T1? Tiene una distribución normal con media 0, o sea, en promedio es 0, pero su varianza es T1. Ya, y una vez que yo sé que pasó por ahí, esto es X, la probabilidad que esté en Y, o que esté cerca de Y, en el sentido de densidad, es que la diferencia tiene una distribución normal de media X y de varianza T2 menos T1. Eso es lo que está escrito acá. ¿Qué pasa del instante T1 al instante T2? O sea, es que como que conociera el X. Si fijo el X, entonces la probabilidad, la distribución en Y va a ser una normal de media al X y de varianza T2 menos T1. Entonces estoy describiendo la distribución conjunta de T1 y T2 a través de una condicional en el fondo. Entonces dejo la distribución de T1 libre, en una normal 0T1, pero una vez que conozco X, eso me determina la distribución del Y. Bueno, es fácil probar que esto es una medida de probabilidad en R2. O sea que si integro esto en R2, P T1 0X, P T2 menos T1 XY, de X de Y, eso me da 1. ¿Ya? ¿Profe? Sí. Acá la restricción sería como que en T1, la restricción sería que esté en el punto X, ¿cierto? Sí, para entender densidad te das un pequeño intervalito en torno a X y después tomas el límite. Claro, porque eso me preguntaba, como la restricción sería entre comillas ya X, pero usted mencionó que podía ser cualquier boleriano. Lo que pasa es Entonces, que se escribe así, mira. Si yo quiero que BT1 esté en A y BT2 esté en B, ¿m? Eso es, o más general, BT1 en un boreliano de R2, en A, boreliano de R2, es simplemente la integral sobre A de esta densidad que te estoy dando. P T1 0X, P T2 menos T1 XY de X de Y. ya entiendo. Porque esto, ¿cómo se interpreta la densidad? Esto es la densidad en dimensión 2, porque esto depende de dos variables, además. ¿Cómo se interpreta? Bueno, ¿cuál es la probabilidad que BT1 esté entre X más menos epsilon? Y BT2 esté en Y más menos epsilon. Eso tiene sentido. O sea, no estoy poniendo un pequeño intervalo de holgura en torno a X y Y. Bueno, eso es más o menos, en el sentido que el cociente va a converger, a PT0X, P T1, T2 menos T1, XY, por, bueno, este tiene largo 2 epsilon, por 2 epsilon. O sea que la probabilidad que esté en esos intervalitos, que esto es un cuadrado, este es un rectángulo de R2, ¿no?
es x más menos epsilon, cruz y más menos epsilon. Ese es el conjunto básico sobre el cual uno tiene que definir la medida para que tener una medida en R2. Bueno, eso es la densidad por el área del rectángulo. Ya, en general entonces voy a tener que especificar qué pasa con n instantes. Entonces aquí está el caso general. Cuando fijo T1 hasta Tn, en este caso es Tn, ¿sí? O Tn menos 1, Tn. Sí, Tn. Tengo n instantes. ¿Cuál es la medida que quiero sobre Rn? Bueno, es la medida que tiene esta densidad con respecto a la medida del eje en Rn. Y Kolmogorov me dice, bueno, tiene que probar que esta familia satisface las dos consistencias. Tal como está definido, si se dan cuenta en la fórmula, aquí en la fórmula, esto me debería hacer zoom, se dan cuenta, aparece la diferencia de los tiempos. Ti menos 1. Eso requiere que los tiempos sean positivos porque el núcleo que les estoy definiendo, este que está acá arriba, el núcleo, ese se llama el núcleo gaussiano, si quieren, el T es positivo. Así que el incremento Ti menos 1 tiene que ser positivo. Por lo tanto, lo que estoy definiendo es qué pasa con estas medidas finito-dimensionales cuando los tiempos están ordenados. Entonces, Kolmogorov me dice, bueno, tiene que definir la medida en general ahora, permutando los índices y permutando el conjunto. ¿Ya? Y eso es cerrar estas medidas por permutación. Y eso no hay problema. Sin embargo, tengo que ver ahora qué pasa cuando barro con una restricción. Y este es el cálculo que quiero hacer. Fíjense, vamos a anotar Qn, esta densidad completa. Este producto es una densidad en RR, es integrable, eso no hay problema, por el decaimiento de x menos y al cuadrado. Y vamos a ver que integra 1, esencialmente. Ya, fíjense que x de 0 lo estoy tomando como 0 y t de 0 igual 0, aunque t igual 0 no participa de los índices formalmente, pero estoy fijando, si quieren, como medida en el instante 0 la delta de Dirac en 0. O sea, quiero que todas las trayectorias partan de 0. O sea, el mu 0 sería delta en 0. Ya, entonces los delta x los voy a denotar por los incrementos en el espacio, xy menos 1, y los delta t, los incrementos en los tiempos, ¿ya? Para poder hacer este cálculo. Ya. Veamos qué pasa cuando una de las restricciones está al final, está libre. Entonces, ¿qué pasa cuando esta densidad Qn integro en la última variable sobre todo R? Entonces, voy a agregar un cálculo, aquí no está. Lo voy a hacer acá. Puede ser el caso de 2, para que se den cuenta qué es lo que sucede. Entonces, en el caso de n igual a 2. Entonces, lo que quiero probar es esto. Q2 depende de T1, T2, X e Y, y está dado por la densidad de una normal de media 0 y de varianza T1 por P T2 menos T1 XY. Y si quieren la escribimos. Déjenme hacer algo. No, dejémoslo así. 1 partido por raíz de 2 pi T1 elevado menos x partido por 2 T1 cuadrado por 1 partido por raíz de 2 pi T2 menos T1 elevado a menos 1 medio T2 menos T1 x menos y al cuadrado.
Y claramente si yo integro Q2, T1, T2, X, y solo integro en Y, bueno, el Y aparece solamente en esta segunda parte. Esto es la densidad de una normal en Y. Así que cuando integro en Y, el Q2 tiene una forma producto, así que es P1, T1, 0X, por este P2, etcétera, de Y, y estoy integrando solo sobre R en Y, este desaparece, integra 1. Y entonces me queda P, y la respuesta es P, P1, 0X. O sea, borro con Y y me aparece justo la medida en dimensión 1 menos. Pero eso pasa si es que borro Y al final. Borrar al medio significa borrar X. Entonces la pregunta es ¿por qué cuando integro en X? Entonces esta es la pregunta principal. Es ¿por qué cuando integro en X el Q2 de T1, T2, XY de X, me aparece el Q1 T2, Y? Eso es lo que debería aparecer. Eso es lo que me pide Kolmogorov, que si la coordenada intermedia no tiene restricción, entonces desaparece y lo mismo que no existiera, que es el Q1 con una sola coordenada. Y eso es muy específico de cómo especificamos este Q2. Se dan cuenta que si cambian un poquito la especificación, o sea, si en vez de ser x menos y cuadrado ponen otra cosa, o si en los tiempos cambian un poquito, ya no es cierto. Entonces veamos cómo funciona ese cálculo, que es el cálculo que tengo preparado acá. Entonces, si uno barre la última restricción, como la variable esa aparece una sola vez en este producto de Qn, ese caso es fácil, y es porque estoy integrando una densidad normal al final. O sea, en este Qn, la variable xn aparece una sola vez, pero todas las otras aparecen dos veces. Y eso hace una gran diferencia. Entonces, imaginemos que queremos barrer con la variable yésima. Entonces aquí estoy integrando sobre la variable y, xy. Entonces el x es xy en este caso. Y el y es un número intermedio, no es el último. Entonces, si uno se da cuenta en esta forma producto que tiene Q, tiene un pedazo anterior que voy a llamar QI menos 1, que no involucra a XY. Tiene un pedazo a partir de I más 1, que tampoco involucra XY. Y tiene dos términos que involucran a XY. En este caso lo estoy anotando como X. Entonces, si yo integro en esa variable X en todo R, tengo este producto de dos exponenciales, en el fondo. ¿Ya? El producto antes de I sale como factor y el producto después de I más 1 también sale. Ya, entonces, ¿qué pasa con esa exponencial? Bueno, veamos qué pasa con las exponenciales. Las exponenciales tienen la forma que está acá. Son dos sumas de cuadrados. Hay un signo menos que me lo estoy olvidando. Y están multiplicadas por factores distintos. El A tiene que ver con la diferencia de tiempos en un instante, en un lado, y el B en el otro. El A tiene que ver con la diferencia entre TI y TI menos 1, y el B tiene que ver con la diferencia TI más 1 menos TI. Ya. Entonces, esa exponencial tiene esa forma, y bueno, uno completa cuadrado, y cuando completa cuadrado se da cuenta que la variable x, lo que me interesa es integrar en x, así que voy a tener algo en x cuadrado, algo en x y algo que no depende de x, el resto. Una vez que uno factoriza, se da cuenta que el x cuadrado hay dos términos, y entonces el x cuadrado está multiplicado por un cierto número, que lo voy a escribir como x cuadrado partido por 2c. Si uno calcula cuánto es el c, tiene este aspecto, que es una especie de no sé, pues de cociente de promedio
Sí, es una especie de promedio armónico, me parece eso. Ya. Recuérdense que el A era la diferencia de incrementos y el B también. Después tenemos un término lineal, que lo calculo a partir de acá. Y lo expreso factorizando por C. Y tiene esta expresión que está acá abajo. Esta expresión va a depender de Y y de Z, que son las otras variables. Son el xy menos 1 y el xy más 1, que están fijos, porque estoy integrando solo en xy. Así que eso lo voy a llamar un m, que en realidad tiene una interpretación que es la media de x, de lo que estoy integrando. Y el r lo tengo que calcular. Así que factorizo por como factor común x menos m al cuadrado. Y me queda este término extra, que no lo tenía antes, y el resto que no lo he estudiado. Si uno calcula eso, finalmente tiene este aspecto. O sea, ese término extra que está después del x menos m al cuadrado, tiene este aspecto y que se escribe así. Es jugar un poco con los cuadrados y factorizar. ¿Ya? O sea, fíjense que entonces tenía la parte anterior a xy es factor, la parte posterior a xy más 1 también es factor, y lo que me queda al medio es algo así como x menos m al cuadrado dividido por 2c, y un término extra que es este que acabo de calcular. No hay nada complicado en este cálculo, ¿eh? Es simplemente completar cuadrados, esencialmente. Pero da justo. Cuando integre esta parte de acá, esa integral, yo sé, si integro sobre x, no importa tanto cuánto sea el m está fijo, eso yo sé cuánto vale porque es la integral de una gaussiana, de una normal. Así que tengo que normalizar por el c. Entonces multiplico y divido por raíz de c, y al final me queda esta integral que es 1, y todo el resto, bueno, sale. Pero cuando uno reescribe todo ese resto, se da cuenta que el qi menos 1 quedó, el término que me aparece extra, que viene de la completación de cuadrados, es justo el término que necesito para pasar de i menos 1 hasta i más 1. Acuérdense que me estoy saltando el xy, paso de i menos 1 a i más 1, porque en el xy no tengo restricción, lo estoy integrando en todo R, y da justo el q, habiendo barrido con la variable intermedia. O sea, es preciso. Y para que sea preciso, necesito ese cuadrado, y necesito que la dependencia en el tiempo sea lineal. O sea, podría haber hecho esto mismo si la definición de la densidad, la dependencia en t acá, fuera un factor por t. Pero si fuera, no sé, t cuadrado, ya no se puede hacer. O sea, si uno quiere una medida de este estilo, donde los tiempos son cuadráticos, eso no es consistente. No existe. O sea, no existe un movimiento que sea como normal y cuya varianza sea t cuadrado. Eso no existe. O sea, uno podría pensar que sí, pero no satisface las condiciones de Kolmogorov. Así que no cualquier cosa que uno piense que es un proceso va a ser un proceso. Si revisan estos cálculos, que son bastante sencillos, se dan cuenta que no hay mucha manija, que el tiempo tiene que ser lineal y que el exponente en el espacio tiene que ser cuadrático. Ya. Con eso uno verifica entonces la segunda condición de Kolmogorov, y tiene un proceso que se llama el browniano. Bueno, aquí están explicados cuáles son el A y el B, y cuando uno suma A más B, es la diferencia de los tiempos, y sale perfecto. Entonces, recapitulando, lo que estamos diciendo es que al instante T1 tengo una distribución normal, al instante T2
tengo una distribución normal. En realidad, a cualquier instante tengo una distribución normal de media cero y de varianza el largo del intervalo, o sea, de varianza el tiempo. Eso es cuando tengo una sola. Si quiero dos, o sea, eso es diría las marginales en cada instante. Si quiero tener las marginales conjuntas, entonces al instante T1 le pido que sea una normal, igual, pero al instante T2 lo que quiero es que si hago la diferencia, o sea, si miro el incremento, eso sea independiente de lo que pasó a T1 y tiene una distribución normal. Exactamente lo que estamos haciendo. Entonces uno podría decir esto. Lo que quiero es que al instante T1 sea normal y que al instante T2 sea tal que la diferencia es normal independiente de lo que pasó al instante T1. La diferencia lleva en sí misma la información de lo que pasó al instante T1. Así que no es que haya perdido la información del instante T1. Entonces, otra manera de definir el movimiento browniano usando este teorema de Kolmogorov es decir que lo que quiero en cada instante es una distribución normal de media cero y varianza t, el tiempo que estoy observando, y que si miro dos o un número finito de instantes distintos, lo que quiero es que los incrementos sean independientes. Que es otra manera exactamente equivalente de definir el movimiento browniano. Y en realidad eso es lo que hicimos. Entonces, una especie de resumen, lo que quiero es que B T1 hasta Tn, la distribución conjunta de n instantes, es la distribución que uno obtendría de BT1 normal 0T1, BT2 menos BT1, una distribución normal, el incremento entonces es normal T2 menos T1, y independiente de este, voy a anotarlo así, independiente. O sea, el incremento BT2 menos BT1 es independiente de BT1, BT3 menos BT2 es una normal 0 T3 menos T2, independiente de todo lo anterior, y así sucesivamente. Entonces, una manera de escribir browniano es por sus incrementos, que es una manera que permite hacer la simulación también. En la próxima clase les voy a mostrar simulaciones de esto. Eso me lleva a hablarles un poquito de qué es lo que es la normal multivariada. La normal multivariada es una generalización de la normal que tiene esencialmente dos tipos de parámetros. Uno son mu, que es la media, y sigma, que es una matriz de correlación, es una matriz definida positiva. Y la densidad tiene esta forma en general. Entonces esta es una medida en Rn, que tiene densidad con respecto a la medida del eje, y su medida tiene esta expresión. Es más o menos, no es tan complicado probar que esto efectivamente integra 1. La normalización es justa, la que está aquí abajo, que es el determinante sigma a la 1 medio. Entonces es una forma cuadrática en Rn, x menos mu transpuesta sigma a la menos 1. Es la matriz sigma a la menos 1 la que aparece más que la matriz sigma. Y tienen más o menos también fácil probar que tiene media mu, o sea, el primer tipo de parámetros mu es un vector que me da las medias de cada coordenada, y sigma me da las covarianzas. Se hace un cambio de variable del estilo, entonces, unas propiedades importantes. ¿Qué pasa cuando considero combinaciones lineales de estas variables? Entonces tengo que cada una son normales. Algo que es muy, muy importante, y si pueden hacer el cálculo, les va a ser bien, es ¿qué pasa cuando yo divido este vector en dos grupos?
en dos grupos de coordenadas. Entonces, si uno divide el vector en dos grupos de coordenadas, entonces ahora x1 es un vector y x2 es otro vector. Entonces lo que uno ve que en este caso, las primeras coordenadas también tienen distribución normal multivariada, donde la media es las coordenadas correspondientes del vector mu, y la matriz de varianzas-covarianzas es el bloque de la matriz sigma. Así que es fácil, si me dan un vector multivariado normal, un subvector es fácil, tiene la media que es el subvector de las medias, y la matriz de varianzas-covarianzas del subvector. Pero un poquito más importante todavía es qué pasa con la distribución condicional. Entonces estoy calculando cuál es la distribución de x1 de un pedazo del vector condicionando a todo el otro pedazo del vector. ¿Ya? Eso en general no es tan fácil de hacer. Pero en el caso de las normales, hay una expresión simpática que es, bueno, si yo calculo la distribución condicional, o sea, ¿cuál es la probabilidad que x1 haga algo dado que conozco que x2 vale tanto? Pueden pensarla también como un límite de pequeñas variaciones. Eso es una distribución normal, eso es importante. Esta es la media. La media depende de y, o sea, cuando yo condiciono en un pedazo del vector, el otro vector tiene una distribución normal, cuya media es lineal en la condición. Se dan cuenta, eso es lineal en y. Y la matriz de varianzas-covarianzas no depende de nada, no depende de y. Es una propiedad fundamental de las normales, que cuando condiciona en un pedazo de un vector normal, la varianza no depende de lo que estoy condicionando. Y tiene esta expresión que es, esto se llama el bloque de Schur de una matriz. Es lo siguiente, si a alguien le interesa matrices. Cuando yo trato de invertir una matriz por bloques, esta es A, esta digamos A1, 1, A1, 2, A2, 1, A2, 2. Entonces siempre que se pueda hacer. Entonces la pregunta es, este bloque de acá, de la inversa, ¿cómo se relaciona con la matriz A? Ese bloque es A1, 1, menos A1, 2, A2, 2, a la menos 1, A2, 1, a la menos 1. O sea, este bloque de acá no es la inversa de ese. Eso no pasa ni siquiera con matrices de 2×2. Pero este bloque que está acá, el bloque de la inversa, es la inversa del bloque siguiente, que se llama el bloque de Schur, o el Schur complement. Entonces, en el caso de la distribución condicional de vectores normales, hay una fórmula simpática, y que es la que les puse acá. Es que la varianza condicional es el bloque de Schur de sigma. En el caso en que los dos pedazos de vectores sean independientes, o sea, en que esto es 0, entonces el bloque, la matriz de varianzas-covarianzas de la condicional es exactamente la matriz de varianzas-covarianzas de X, simplemente. El otro no importa. No importa porque son independientes. En el caso normal, tener correlación 0 y ser independiente es lo mismo. Y esta es la razón profunda por la cual es así. Entonces el bloque de Schur es simplemente el bloque de la inversa expresado en términos de los bloques originales. Eso es súper útil para hacer cálculos con el movimiento browniano. O sea, si uno quiere saber cuál es la distribución condicional, esto me permite calcular distribuciones condicionales. En particular me dice, en el caso del browniano, tengo todo esto, porque la matriz de varianzas-covarianzas es fácil de calcular en el caso browniano. Es calcular la correlación entre BT1 y BT2, tiene una expresión explícita, y cuando hacen el cálculo se dan cuenta que la correlación es T mínimo S.
Eso les permite calcular momentos, etcétera, etcétera. Vamos a volver sobre esto en la próxima clase. ¿Mm? Así que yo creo que por hoy día cumplimos bastante bien. Entonces, la próxima clase vamos a volver sobre estos cálculos, porque son importantes para lo que sigue. ¿Mm? ¿Dudas? ¿Preguntas? Deben tener hartas preguntas, me imagino. Profe, lo último que dijo sobre que el subbloque Ujú. presentaba una normal, eso, o sea, eso significa, por ejemplo, en R2 que si yo tengo una gaussiana como campana en R2, la proyección en uno de los ejes em, va a ser normal y Sí. mi pregunta es si en, condicionar en uno de los ejes em, y tirar la normal, o sea, o sea hacer la proyección en el otro, em, es lo segundo que se calcula con Schur. Claro, mira. Hagamos un caso más sencillo. Suponte que tú tienes dos variables normales que tienen correlación. ¿Mm? Entonces tengo X, son dos, cada una es una normal, ¿no es cierto? Esto es una normal, tamaño 2, de media 0, y matriz varianzas, covarianzas, algo así como esto, 1, ρ, 1. ¿Ya? Y ρ es menor que 1, en módulo. Esta matriz que está acá, sigma, que es definida positiva, representa las correlaciones. Entonces, la varianza de X es sigma 1, 1. La varianza de Y, esto se demuestra, es sigma 2, 2, y la correlación entre X y Y es sigma 1, 2. La matriz tiene que ser simétrica, definida positiva. Si yo condiciono en Y, la distribución de X dado Y, igual Y, o sea, esto en el fondo es, ¿cómo se calcula eso? Lean el apunte que les mandé ayer, pero esencialmente es, yo quiero calcular cuál es la probabilidad que X esté en A y que Y esté entre Y más menos epsilon, dividido por la probabilidad que Y esté en más menos epsilon, y límite con epsilon. ¿Mm? Entonces dejo Y que se mueva en torno a una cierta vecindad de Y, hago ese cociente, y tomo el límite con epsilon. ¿Ya? Eso me va a dar la distribución condicional. ¿Ya? Bueno, eso es una normal. O sea, este límite se puede escribir como una integral sobre A de una cierta función de X, una integral en R, y la densidad es una normal de media, no es cero, es una media lineal en Y, pero la matriz de varianzas covarianzas es sigma 1, 1, 2, que es el bloque de Schur. En este caso sería 1, entonces teníamos 1, 1, 1, 1, rho, rho, entonces es 1 menos rho por esta es la menos 1 por este, estoy indicando mal, por esta es la menos 1 por este, 1 menos rho cuadrado. Entonces el sigma 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2 es 1 menos rho cuadrado. O sea, la varianza de Y dado, de X dado Y es más pequeña. Eso es más o menos fácil porque, de saber, porque conocimiento de Y me aporta cierta información sobre X. Así que el X ya no va. Si conozco Y, el X no puede variar tan libremente. Y hay una expresión para la dependencia de la media en Y, que se puede calcular. Entonces, en el caso de las normales, tiene las distribuciones marginales. La distribución de X tiene una distribución de media, bueno, pusimos media 0, ¿no? Sí, media 0. Y varianza 1. Y la distribución de Y también. Eso se lee simplemente mirando el vector y mirando los bloques.
Pero para la, mm, la instrucción condicional no es tan fácil, tengo que hacer este cálculo, tengo que calcular este bloque de Schur. Lo que quiero preguntar ahora es que si, porque esa distribución en el dibujo es como una campana, pero si uno ve la diagonal, entonces depende del ρ, si es que la Claro, diagonal claro. es normal 0,1. Claro, mira, o sea, si uno mira las curvas de nivel en R2, va a depender del ρ. Si ρ es 0, son independientes. Son así las curvas de nivel. La curva de nivel de la probabilidad, ¿no es cierto? Y Sí, si uno la sí, mira en R3, esto es una campana, si uno la mira en R3, sería una campana perfecta, ¿sí, no? Yo no sé, no soy capaz de dibujar bien. ¿No? Pero si la miras desde arriba, las curvas de nivel son así. Cuando cambias el ρ, hay correlaciones entre las dos variables. Entonces puede ser positivamente correlacionado, hacer cosas así, o negativamente correlacionado, si son así. ¿Cierto? O sea, aquí a medida que el X crece, el Y también crece, eso es positivamente correlacionado, y acá decrece, en la otra decrece. Entonces, este es el caso ρ distinto, este ρ es positivo y este ρ negativo. En cualquiera de los dos casos, si yo miro la marginal de X, sigue siendo normal 0,1. Si miro la marginal de Y, sigue siendo normal 0,1. Pero si miro la distribución condicional, si yo conozco el valor de Y, yo sé que Y está por acá, Y en Y, el valor de X ya no es, la media del X cambia. Su varianza también cambia con respecto a la varianza 1 porque el conocimiento de Y me da algo de información sobre X. En los dos casos, me da información sobre X. Así que sí, sí, sí. tu variabilidad tiene que ser menor. Lo otro que le quería preguntar es que, por ejemplo, sí, con el movimiento browniano que acabamos de ver, ¿Sí? si yo quisiera calcular cuál es la probabilidad de que mi trayectoria en un tiempo determinado esté, un tiempo t, esté en un intervalo, Ujú, yo lo puedo calcular porque es una normal con de varianza t y media cero, claro. pero eh, si yo, o sea, pero eso lo puedo calcular fácil porque eh, presupongo que parto de cero Sí. y mi pregunta es si, cómo se calcula si uno em, parte con una incertidumbre en cero. Ah, bueno, lo que vamos a ver es que en realidad cuando partes de cero es el mismo problema que partir de cualquier punto fijo, ¿no es cierto? Simplemente trasladar esto. Entonces, si yo tengo un ruido al principio, lo sumo nomás. Lo normal que uno hace es que yo tengo un movimiento browniano B que parte de X, ¿no? Tengo una medida que me dice cómo partir de X, que es lo mismo que partir de cero, pero trasladándolo simplemente. Entonces, si quiero partir con una medida nu, simplemente integro de nu. Es como ponerle una distribución inicial al browniano. Entonces, todo el problema es cómo parto desde una altura fija X. Ah, ya, ya, ya. Eso. Muchas gracias, profe. Ujú. O sea, si tú ves las condiciones de Kolmogorov, puedes describir esto haciendo una pequeña modificación de lo que hicimos hoy día. Hoy día lo que hicimos fue nu es la delta de Dirac en cero. Pero la primera medida no juega ningún rol fundamental. La única que te hace tener problemas con la consistencia es cuando barres al medio, y eso da lo mismo con qué parto. Siempre que tenga esta fórmula de producto, o sea que lo que estoy suponiendo es que con qué parto es independiente de lo que viene para el futuro. Si empiezo a mezclar, ahí voy a tener problemas.